Para la música, el silencio es vital. Una pieza no se puede sostener sin silencio, aunque no parezca. En general se le da importancia a la música, al evento sonoro, pero eso está sostenido sobre una base de silencio, consensuada, invisible. Mira, la Orquesta del Silencio, para dar una idea de lo que hacemos con la Orquesta del Silencio, yo siempre hablo de las poéticas del silencio. Digamos, pensar un espacio como de reflexión artística y de acción artística que tiene como horizonte de trabajo o de acción la idea de silencio. Nosotros no solamente trabajamos con el silencio acústico, también trabajamos con el silencio político, con el silencio ético, con el silencio poético. En general uno piensa, y la idea de la Orquesta Nacional es como esta cosa de que nosotros empieza siendo un proyecto que viene desde una disciplina que es la música, porque yo soy compositor y porque digamos, venimos de hacer música experimental en los bordes de la música, pero de repente era una orquesta, pero que no trabaja poéticas del sonido, que es un poco lo que siempre se piensa en música, ¿no? Una técnica del sonido. Cuando uno piensa en música experimental, piensa en la técnica del sonido. Es como que siempre todo está asociado a eso. O por lo menos yo empecé a pensar esto del silencio en relación a esto que pasa en el estudio de la música. En mi trabajo en particular, una de las cosas en las que más laburo es la iconografía budista y la iconografía hinduista, más que nada budista. Y el silencio es muy importante dentro del budismo, incluso en respecto a la imaginería, porque por más que aparece una cantidad de simbolismos y de colores y tal, eh, el silencio es el punto de vista o el lugar desde el que uno contempla el trabajo que está realizando y toma las decisiones. Eh, por ejemplo, qué tanto color poner, cómo van a interactuar los colores, las formas, qué cantidad de símbolos vas a incluir en un trabajo o no. Todo el enfoque está, en mi caso en particular, muy fundamentado desde el silencio, no desde cómo va a sonar y cómo va a vibrar este color, sino que no haga ruido. Bueno, la Orquesta del Silencio cuando ocurrió la pandemia tuvo que salir del lugar cálido que eran las reuniones en la casa de Luis en Saldán y empezar a trabajar todo netamente de manera virtual. Ya habíamos trabajado antes haciendo construcción colectiva en los chats de WhatsApp, pero de repente tuvimos que vernos las caras cada vez que se hacía una reunión a través de la mediación digital. Más allá del silencio físico, de ausencia de sonido del que hablamos antes, de que no sé, no había tantos autos y había como más quietud por una falta de actividad tradicional, pero más allá de ese silencio físico, de ausencia de sonido, había un silencio de falta de respuestas, digamos, de que todo lo que estaba sucediendo se tuvo que detener de una forma muy abrupta que yo por lo menos no había vivido antes en mi tiempo vital, digamos, de existencia. Entonces, bueno, ahí hubo un silencio de otra forma, un silencio de tener que repensar todo, de preguntarse un montón de cosas que siempre se daban por sentado, como un momento de reflexión, digamos, de parar con todo y pensar o sentir o conectarse con realmente lo que estaba pasando, porque el fenómeno tan grande y tan potente que te obligaba necesariamente a no poder proyectar, no poder pensar ni en el futuro
porque no sabíamos qué iba a pasar, ni tampoco en el pasado, porque nada de lo que venía haciendo podía seguir siendo de la misma forma. Entonces era una conexión con el presente muy fundamental, muy inmediata. Que uno piensa que lo sonoro tiene sus parámetros y sus variables, en cambio lo silencioso es homogéneo, porque desaparece el silencio, el sonido, y lo silencioso es simplemente cero dB, digamos, cero materialidad, cero perturbación del físico-acústica del medio. Eso es el silencio, o sea que es estable, ¿no? Es homogéneo, estable y continuo. Entonces de repente empezó a parecer que en la pandemia no había un silencio homogéneo, estable y continuo. O sea, nos empezamos a preguntar qué pasa con esta sensación, pero que no te lo empezás a preguntar porque vos objetivás el silencio, sino porque cambia la sensación en relación a tu entorno, con esa aparición de un escenario silencioso distinto al escenario silencioso con el cual estamos habituados a relacionarnos. Una de las perfos que más me marcó con la Orquesta Nacional del Silencio fue una que le llamamos la caminata lenta. Nosotros ya veníamos trabajando la idea de la traza y el vestigio. En una acción que hicimos previamente, que se llamaba Los hilos de silencio se entrelazan con ella. Los hilos de silencio se entrelazan con ella. Una topografía. Esa la hicimos en marzo de 2019 para el Festival Malas Lenguas, para cerrar el Festival Malas Lenguas ahí en Bastón del Moro. Entonces pensamos para esa acción de Malas Lenguas que la idea de que nosotros no podíamos separar el lenguaje de nosotros, digamos que el lenguaje era una forma de desgranarnos, es como que nosotros podíamos pensar un lenguaje que sea un desgranamiento de nuestro propio ser, cómo sería caminar y ser de arena y ir desarmándonos. Digamos, pensar esa idea poética de un lenguaje que sea, no que seamos propaladores de palabras, sino pensar la imagen metafórica de que lo que nosotros decimos es algo que se nos cae, se nos derrama, se nos desmorona. Entonces, la acción que usamos para dar lugar a esa metáfora era llevar unas bolsas de arena transparentes, con la uña, con el dedo, con alguna cosa punzante, las rompíamos un poquito y caminábamos en un espacio iluminado, íbamos dejando caer la arena. Y mientras nosotros caminábamos íbamos dejando trayectorias que otro que caminaba atrás la iba tapando. Esta idea también de que el lenguaje eso que decíamos y la forma en que lo decíamos a la vez estaba atravesado por lo que los otros decíamos. Era como una forma de visibilizar esto del lenguaje como un lugar en donde nosotros, a la vez que lo transitamos, ¿no? Somos la bolsa, somos la arena que cae, pero a la vez caminamos sobre eso que somos. Bueno, en el caso de Tránsito a Ion, es una perfo que también la trabajamos específicamente para el Festival Experimentalia. Y terminamos caminando en cámara ultra lenta, haciendo ese ejercicio de caminar. Nos habíamos juntado en una plaza e hicimos ese ejercicio de empezar a caminar lento y ir como introduciendo, como silenciando la energía que uno le pone a esa actividad de caminar tan cotidiana y simple. Nosotros en la Orquesta del Silencio trabajamos con las acciones mínimas. Creemos que las acciones mínimas pueden funcionar como un amplificador del silencio. También creemos que el silencio no es solamente cuando no suena algo. Se puede encontrar el silencio a pesar del sonido. Yo puedo estar en medio de la ciudad y evocar un momento de silencio. Por ejemplo, una acción mínima que puedo mostrar sería esta. Siempre pienso en una frase que yo escuchaba mucho en algunos entornos, que era esta cosa de poner el sonido en el centro de la escena, ¿no? Esta concepción moderna de la música de estamos pensando en lo sonoro, ¿no? Entonces, bueno, era como
yo siempre digo, mandar al banco al sonido para poner el silencio en el centro de la escena, sin tener mucha idea de cómo hacerlo. Digamos. Por lo tanto, la orquesta, en tanto es poner el silencio en el centro de la escena, y ahí tomo la frase de Pablo Césare, dar lugar, que es dar lugar al silencio, es como la orquesta busca hacerse diferentes tipos de preguntas en torno a cómo sería eso. O sea que la orquesta, en principio, no sabe cómo hacerlo. La Orquesta Nacional del Silencio es la forma de que nosotros nos preguntamos cómo sería poner el silencio en el centro de la escena, o cómo sería pensar una poética del silencio, y cómo sería preguntarse sobre el silencio de una manera que no sea únicamente la ausencia, o sea, esa dependencia en relación al sonido.